Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana de 15 de febrero del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. Aquí están los teléfonos en cabina, el 4421-921293 y también el 4421-921200 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus comentarios, mensajes que siempre favorecen, enriquecen este espacio, pues le daremos lectura, y si no llegan antes del fin del programa o no alcanzamos a leerlos, con mucho gusto la próxima semana podemos empezar con sus comentarios. Y bueno, el programa pasado abordaba sobre la propuesta de reformas que arrojó el presidente este 5 de febrero, donde pues se hace varias propuestas de reforma con las cuales de alguna forma, al menos en un discurso, es recuperar la esencia social, la esencia pública de la Constitución de 1917, la cual pues a lo largo de ya más de 100 años pues se ha venido alterando, se ha venido modificando. Conocemos bien que en los últimos 30 años, un poco más, las políticas también neoliberales pues llevaron precisamente a reformar la Constitución y de alguna forma ceder los espacios públicos a los espacios privados, ¿no? Donde muchos grupos se vieron favorecidos y enriquecidos precisamente de la venta de las las empresas estatales. El día de hoy quisiera enfocarme en un par o en tres de las propuestas de reforma, las cuales son bastante interesantes y controversiales, ¿no? Porque tanto de un lado, creo que tanto de un lado como de la oposición, como de parte del gobierno, se argumentan cuestiones bastante interesantes para estar a favor o estar en contra. Voy a empezar, por ejemplo, hablando de la propuesta por parte del gobierno de reformar la Suprema Corte de Justicia. No hay que recordar que lo que se está proponiendo es que los ministros, los jueces, de alguna forma sean elegidos directamente por el pueblo. No, aquí hay mucha desinformación para empezar, porque pareciera que cualquier persona podría candidatearse para ser ministro o juez, lo cual pues es falso, ¿no? Sí tendría que haber ciertos límites, tendrían que cumplirse con un conjunto importante de requisitos para aspirar a uno de estos puestos. Sin embargo, el hecho de que el pueblo, la sociedad, sea la quien pueda escoger estos personajes, de alguna forma sí hace que tengan que responder a los intereses sociales, ¿no? Porque no se trata nada más de tener un contrapeso en el sentido burdo de todo lo que se diga por parte del gobierno, el poder contrario o otro de los poderes, como en este caso es la Suprema Corte de Justicia, tenga que estar rechazando absolutamente todo lo que viene por parte del gobierno. Por supuesto que se debe de criticar, se debe de cuestionar, debe de ver las fallas en estas propuestas, pero no tiene que ser un no tajante, ¿no? Desafortunadamente hemos visto esto en los últimos meses, años, incluso ya, y en las últimas semanas, en los últimos días, donde pues seguimos viendo cómo se reitera en este tipo de cuestiones, ¿no? Solamente por mencionar algo, en los últimos días
Se rechazó en la Ciudad de México que se penalice como grave la corrupción, ¿no? La Suprema Corte de Justicia tiró esta ley que se estaba impulsando en la Ciudad de México, y a nivel nacional pues está el rechazo también a la ley a la reforma que se estaba proponiendo para la energía en nuestro país, ¿no? Darle la premicia, digamos, el puesto más importante a la CFE para de alguna forma contrastar el libre mercado y garantizar a la población cierta estabilidad en los precios, ¿no? Y bueno, de alguna forma esto es algo de lo que se está proponiendo, y ahorita vemos cómo también se vincula con otras de las propuestas que también me parece que es muy debatible y muy importante, que es el que se mantenga a la Guardia Nacional vinculado a la parte civil, ¿no? Hay que recordar que también una de las reformas que ya había intentado el presidente y que ahora vuelve a insistir en este conjunto de 20 reformas es que la Guardia Civil pase a formar parte de la Sedena, ¿sí? De esto con fin de evitar la corrupción al interior de este grupo tan importante que fue creado para de alguna forma garantizar la seguridad de nuestro país, lo cual pues también ha conllevado a un conjunto de situaciones, ¿no? A ver, hay que poner en contexto, a ver, ¿por qué se está proponiendo esto y cuáles son los juicios de cada uno de los grupos, ¿no? Me parece que aquí los que se oponen a que la Guardia Nacional pase a la Sedena tienen argumentos muy válidos, son muy importantes, ¿no? El hecho de que se hable de la no militarización es algo que no podemos como minimizar. No, hay que reconocer que si la Guardia Nacional entra a ser parte de la de la Sedena, sí tendría pues toda la fuerza pública, todo lo que es el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, todos estarían, digamos, bajo el mismo mando. Y aquí, pues sí hay ciertos riesgos, ¿no? Porque, por un lado, podríamos decir, bueno, hay un presidente que no va a utilizar al ejército en contra de su pueblo, que lo está utilizando al contrario para impulsar proyectos sociales, para hacer infraestructura, para hacer aeropuertos, carreteras, etcétera. Sin embargo, no sabemos quién vaya a llegar más adelante como presidente, y esto es delicado, porque si alguien llegara con una postura autoritaria, ¿no? Autoritaria, usando bien el término, no la forma desafortunada con la que se utiliza actualmente, ¿no? Un presidente autoritario que reprima la libre expresión, que reprima la movilización, que reprima las expresiones por parte de la sociedad. Eso podría ser muy delicado, porque tendrían bajo toda la misma estructura el mando de la Guardia Nacional, militares y Marina. Entonces sí es importante como cuestionar este tipo de posturas. Ahora, ¿por qué se está proponiendo algo así a pesar de que puede ser tan delicado como lo estoy comentando? Bueno, hay que entender también por qué la postura del gobierno actual. Hay que recordar que hace apenas un par de administraciones presidenciales, la de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad, García Luna, utilizó precisamente este aspecto civil, ¿no? Toda la Policía Federal que estaba a su mando la utilizó de forma personal, lo utilizó vinculándola con el crimen organizado, la utilizó en contra del pueblo, levantaron esta guerra contra el narcotráfico, y lo único que vimos fue una cantidad de asesinatos, y una situación de violencia que se extiende precisamente hasta la actualidad. Entonces, de alguna forma también se entiende que se esté tratando de prever que se dé una situación así más hacia adelante. Creo que aquí, en lugar de decir que debe de depender completamente de una cuestión civil, sí se debe de poner ciertos candados,
¿no? También entendiendo que pues, la situación tan delicada y fuerte que es la violencia, el crimen organizado, pues también la preparación que debe de tener la Guardia para enfrentar estos grupos, porque hay que recordar que incluso mucho tiempo se estaba negando la participación legal de los militares y la Marina en estas funciones de seguridad, aunque estaban en la calle, aunque estaban ya haciendo esta función, lo estaban haciendo fuera de la legalidad. Entonces eso es algo de lo que se ha tratado de alguna forma de corregir en estos años, en esta administración. Y pues bueno, aquí está esta cuestión tan delicada, ¿no? Cómo mantener los contrapesos, ¿no? Cómo mantener los contrapesos incluso en esta cuestión de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas castrenses, y evitar que pueda conglomerarse solamente en una secretaría, en este caso de la Sedena, y cómo evitar que esté completamente en las manos de los civiles, los cuales pues desafortunadamente, como ya comentamos en algún periodo hace muy corto, fue utilizado de forma incorrecta. Y creo que aquí es algo que se ha demostrado también por parte de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cuando han encontrado corrupción o han encontrado algo que se les dificulta, lo arrancan de raíz, ¿no? Ya lo habíamos hablado aquí de otros eventos y otras situaciones como las guarderías y otro tipo de situaciones donde se descubrió un conjunto muy grande de corrupción y en lugar de tratar de corregirlo, se arrancó de raíz. Y es algo que también se está como promoviendo en otra de las reformas, que es desaparecer los órganos independientes. Y esto es algo delicado. O sea, se entiende por un lado la postura del gobierno, porque actualmente muchos de estos órganos que deberían de estar ahí para hacer contrapeso al gobierno, pero contrapeso en la cuestión del mal uso de las instituciones, el mal uso de la información. No solamente les digo contraponerse porque soy opuesto al gobierno, que eso también es una visión, a mi parecer, incorrecta. Y entonces lo que vemos es que nuevamente hay organizaciones independientes que no están cumpliendo con su función, no, al contrario, haciendo trabas, tratando de bloquear propuestas que a fin de cuentas a usted y a mí nos podrían convenir, ¿no? Y muchas de las reformas, de las 20 reformas que ahorita ya no abordaré porque el programa pasado se hicieron, pero proponen cosas bastante interesantes, ¿no? Que acaban trayendo beneficios colectivos, que aseguran derechos individuales que desafortunadamente hasta el día de hoy no se han atendido, protege a sectores vulnerables que durante muchísimos años fueron abandonados, y entonces todas estas cuestiones se entienden, ¿no? Que se critiquen, que pues se cuestione también la gran cantidad de recursos que requieren para sostenerse, para llevar a cabo sus tareas, pero además sus tareas, si no las están haciendo bien, pues entonces ¿para qué se les están dando tantos recursos, no? Eso es por parte de la visión del gobierno. Ahora, por parte de los que no están de acuerdo con esto, creo que también hay argumentos bastante legítimos, ¿no? Estas instituciones no fueron creadas nada más porque sí, sino porque se vio un conjunto de problemas de que el gobierno rija prácticamente todo, y entonces el gobierno es juez y parte, y entonces no se le puede cuestionar absolutamente nada. Y entonces estos organismos deberían de estar ahí para precisamente estar deteniendo en caso de que se desvíe, en caso de que se trate de abusar, en caso de que se esté tratando de ocultar información. Pero la cuestión aquí es que estos organismos independientes pues están haciendo el trabajo sucio, pero el trabajo sucio de la oposición política. Y aquí pues sí hay una gran diferencia entre oponerse en contra de una injusticia y oponerse porque no eres del mismo color que el que se está proponiendo. Y pues bueno, aquí también lo que podríamos ver, hay grandes contradicciones en algunas de las posturas. Por ejemplo, esta cuestión de que se está criticando fuertemente
pues la política de seguridad actual, de la administración actual, esta cuestión de que no debe de haber abrazos, sino que debe de haber balazos. A ver, hay que ser un poco mesurados en esta cuestión y en esta crítica, porque hay que recordar que cuando se destapa la guerra contra el narcotráfico, se disparó la violencia a un nivel súper grave, ¿no? Que se sostiene en la administración de Peña Nieto, se continúa en esta administración, si bien ha venido disminuyendo, no ha sido lo suficiente como quisiéramos todas y todos. Sin embargo, al mismo tiempo de que se critica esta política de abrazos y no balazos, se defiende a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué hablo aquí de una contradicción? Porque, bueno, si la propuesta del gobierno no ha sido que continuemos asesinándonos entre nosotros, entre mexicanas y mexicanos, sino que al contrario se atiendan las necesidades de origen, las necesidades de base que durante muchísimos años habían sido simplemente olvidadas, y que eso provocó que gran parte de la sociedad, un sector importante, sobre todo jóvenes, se insertaran en el crimen organizado. Pues bueno, ahora se está atendiendo de otra forma y se quiere evitar que se continúe con las matanzas entre nosotros, ¿no? Pero ¿dónde está la contradicción? Que los mismos que están criticando esto están defendiendo una Suprema Corte de Justicia que está liberando a los delincuentes que son detenidos. Entonces, ¿cómo podemos ahí atender a la delincuencia, o se va a seguir apostando, que es algo que, bueno, ya ha dicho abiertamente la oposición, en este caso la candidata por el Frente Amplio, Xóchitl, ella ha dicho que ella quiere regresar a la política de Felipe Calderón, y que incluso ella propone a gobernador del estado de Tamaulipas, a cabeza de vaca, como el que va a dirigir a la política de seguridad, ¿no? Y entonces ahí es donde también como oposición se les podría exigir un poquito más, ¿no? De cordura, un poco más de sentido común de cómo puedes poner al frente de tu política de seguridad a alguien que está siendo prófugo de la justicia en nuestro país, ¿no? Y entonces este tipo de cuestiones pues hacen entender de alguna forma por qué se están proponiendo algunas reformas muy radicales, en la palabra etimológica, radical, pues es arrancar de raíz, ¿no? Algo que está, que se quiere cambiar de forma profunda, ¿no? Entonces, creo que hay algunas cuestiones que sí tienen legitimidad en el sentido de cuestionarse de la forma en que se habían hecho anteriormente. Sin embargo, creo que también eliminarlo por completo sí podría ser un retroceso, ¿no? El hecho de que ya hayan instituciones que deban de garantizar la libre información, ¿no? Que la rendición de cuentas, pues ahí deben de estar, ¿no? Pero no deben de estar ahí nada más para ocultar lo que les conviene o no les conviene, o para estar metiéndole el pie a cierto gobierno. No, debe de cumplir a fondo con su función. Igual, pues a otros institutos, incluso el INE, ¿no? Que por ahí se cuestiona. Y esto está vinculado a otra de las propuestas de la reforma, que es garantizar las pensiones de los trabajadores, los cuales pues se buscaría que reciban su salario completo en el momento en que se pensionaron. Esto pues ha venido modificándose la ley desde Ernesto Zedillo en el 97. Después Calderón también hace una propia reforma donde pues sí se vio afectado
las pensiones de los trabajadores y ahora se quiere modificar, pero ¿de dónde van a salir estos recursos? Pues precisamente se está proponiendo que de las organizaciones independientes se eliminen y todos los recursos que recibían estas ahora sean utilizados para los pensionados. Aquí, como comentaba, creo que será muy importante entender que ahora estamos en un punto, en un contexto muy definido, ¿no? En el sentido de que se quieren hacer cambios, de que se está cuestionando pues la resistencia de algunos grupos conservadores al interior de algunos organismos para hacer cambios, para hacer ajustes, para cuestionar los problemas que también seguramente tienen estos organismos al interior, que deberían de cambiarse, que deberían de reformarse, pero el desaparecerlos por completo pues también sería un retroceso en la historia, sería un retroceso en las luchas sociales, sería algo que podría vulnerar sobre todo en un futuro próximo, ¿no? No estamos hablando ya de esta administración a pesar de ciertos miedos infundados, pero más adelante no sabemos quién pueda llegar, con qué estructura, con qué filosofía, y si llegara pues sí, con una postura autoritaria, donde no hayan estos organismos independientes, donde toda la fuerza castrense esté anclada en una sola secretaría, esto podría vulnerar, por supuesto, la seguridad de todos hacia adelante. Entonces, aquí la cuestión es cómo cambiar los vicios actuales, ¿no? Que se aferran a dejar y modificar lo que se hizo mal también anteriormente y dar pasos hacia adelante sin destruir lo que podría pues mantenerse, que de alguna forma con ciertos objetivos bien fundados, legítimos, pues se fueron creando, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que se debe de seguir analizando. Ojalá que en lugar de solamente tomar una postura de o se acepta o se rechaza, pues se abra la democracia, se utilice la democracia mexicana, se dialogue, se llegue a acuerdos, porque precisamente creo que de eso se trata, ¿no? Ir avanzando nosotros como país democrático y utilizar todas las herramientas que precisamente se han venido construyendo a lo largo de la historia con la lucha, con la resistencia, con la insistencia, con argumentos y bueno. Esto poco a poco se debe de ir resolviendo. En las otras cuestiones, pues creo que no hay debate, ¿no? El atender a los pueblos y comunidades indígenas, en reafirmar la pensión, en seguir con las becas, en garantizar medicinas gratuitas para todas y todos, que las familias puedan tener sus viviendas, el atender el maltrato a los animales, que este es un tema muy interesante, donde apenas México empieza a dar pasos hacia adelante, ¿no? Ojalá que esto se consolide, evitar el fracking, que tanto daña afecta y contamina los recursos de cualquier país. Prohibir los vapeadores, el fentanilo, no permitir que se estanquen los salarios mínimos, sino que estos crezcan junto con la inflación, garantizar salarios para los trabajadores del Estado, garantizar el derecho a la educación y al trabajo, dar estos, ¿cómo se llaman? Estos jornales seguros a los campesinos, ¿no? Que reciban un sueldo por su trabajo todas las quincenas o cada mes o cada 2 meses, no sé cómo sea la forma en que lo está haciendo el gobierno. Y en esta cuestión de los jueces, de los organismos independientes y de la Guardia Nacional, pues ahí, como podemos ver, emergen y convergen muchos intereses, lo cual pues ojalá se aborde de la mejor forma, se atienda y se escuche precisamente al pueblo mexicano lo que se estaba exigiendo que se cambie, pero al mismo tiempo tener mucho cuidado de no romper ciertos candados que porque ahorita parece ser bueno, en un futuro pues venga a mordernos
la espalda y demostrarnos que cometimos un grave error. Bueno, se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Invitarlos los jueves a las 9 de la mañana y también en YouTube como Foro 89.5. Agradecer como cada jueves su presencia. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.